En Zoom está con nosotros el señor Miguel Peña, ingeniero minero, asesor minero del Poder Ejecutivo. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, a sus órdenes. Qué bueno, queremos tener primero su impresión. Usted es un especialista en la materia. Tratemos de orientar a la población sobre el tema de las tierras raras en breve tiempo. ¿Cuál es la realidad? El presidente habla de 100 millones de toneladas de tierras raras. ¿Y cuál es el potencial que tiene el país en este sentido? Sí, como siempre, las conversiones y las evaluaciones de un depósito minero siempre se determina cuál es su potencial conforme a la extensión de la superficie y el volumen que pueda contener. Asimismo, es importante el contenido del mineral, lo que nosotros en términos de geología, en términos mineros, le llamamos leyes mineras. En una primera evaluación que se hizo, en una prospección, la historia que tenemos sobre las tierras raras, comenzamos con estudios que se hicieron con el Banco Mundial en el año 2006 y posteriormente se establecieron varias tesis de doctorado de las universidades de España y finalmente a nuestra gestión, al iniciar el gobierno, después de que se había establecido el polígono que se denomina el polígono Ávila, que está en las montañas, en la formación geológica de Bauruco, justamente colindante a lo que fue la explotación minera de bauxita, con la Alcoa Exploration, desde los años 50. Ahí se determinó entonces que había ese potencial y se determinó un polígono bajo un régimen que se nos llama en la ley minera el régimen de reserva fiscal minera. Dentro de ese polígono se ha determinado, después de una evaluación a gestión nuestra del US Corps, que existía un potencial del orden de los 100 millones de toneladas y posteriormente se han venido realizando ya, determinándose cuál es con precisión la evaluación geológica y el potencial minero de la zona. Ese potencial todavía no ha sido delineado, no ha sido confirmado, de manera tal que todavía tenemos mucho trabajo de campo que realizar para poder determinar el valor verdadero de ese potencial geológico. Miguel, buenos días, gracias por la llamada. En República, te pregunto, aún es muy temprano para tener una respuesta definitiva sobre eso, pero al margen de las disponibilidades de la reserva, por la particularidad de la ubicación de esta formación entre dos parques nacionales con una frontera cerca de un destino turístico que está emergiendo, ¿qué tecnologías y qué eslabones del proceso productivo se pretenden, hasta dónde se pretende llegar en la República Dominicana o se aspira a poder llegar? Justamente con tu introducción, tú que has sido un experto en los diferentes temas nacionales y sé que te apasiona el tema minero, este potencial geológico necesita ser cuantificado, como decía anteriormente, pero afortunadamente hasta ahora la naturaleza ha sido bastante noble con ese potencial geológico. Estamos en una zona que es la zona alta de la cordillera de Bauruco, distante de lo que hoy en día se está desarrollando como el polo turístico Cabo Rojo, de manera tal que la coexistencia de las dos operaciones puede ser viable. Y desde el punto de vista ambiental, también estamos en una zona donde está separada de lo que es el Parque Nacional Bauruco, de manera tal que hasta ahora el potencial geológico y su localización es muy noble desde el punto de vista ambiental y para la operación minera es algo similar a lo que venía haciendo en su entonces la Alcoa. Es un minado selectivo, el mineral está concentrado en diferentes, llamémosles, bolsones y selectivamente se tendría que minar cada uno de esos bolsones para entonces hacer un compósito y que el material sea lo más homogéneo. Desde el punto de vista metalúrgico, hasta ahora
luce que la metalurgia o el proceso industrial a utilizarse sería un proceso de intercambio de iones, que es más o menos lo que se le llama un ataque con ácidos. Esos ácidos pueden ser convertidos posteriormente en una especie de un fosfato o su equivalente, por lo que al final lo que llamamos las colas o los desechos del proceso será un fertilizante. Entonces, en el proceso de minado, al extraerse el material para su procesamiento, puede ser nuevamente distribuido en las zonas que fue minada y dejarlo en mejores condiciones o en iguales condiciones que la existente. Si este material, que es el equivalente a un fertilizante, puede entonces reforestarse la zona y hacerse una minería responsable, una minería amigable con el medio ambiente. Hasta ahora luce que el proceso metalúrgico se llevaría hasta lo que es un concentrado. Ese concentrado se exporta a los destinos finales para su refinación. El destino final, naturalmente, quien tiene el monopolio hasta ahora es China. Los Estados Unidos viene avanzando y sin lugar a duda que con la voluntad política de la nueva administración Trump se va a avanzar mucho más en lo que son las tecnologías y las inversiones en los Estados Unidos para el refinamiento de estos concentrados. Hasta ahora, China, Japón, Australia, Canadá son los líderes en el mundo que tienen dominio sobre el refinamiento y mercado final de lo que son los productos de cada uno de esos elementos conteniendo tierras raras. Miguel, estamos en la etapa de la exploración, ¿verdad?, de todo esto. Me gustaría que usted pueda compartir con nosotros en qué punto estamos exactamente y el cronograma de trabajo en este proceso. Sí, hasta ahora se está en la etapa de evaluación primaria. Normalmente la geología, el proceso de minado se divide en diferentes fases. La primera fase es la prospección. Como decía, desde el año 2006 se viene haciendo esa prospección y se vienen haciendo las investigaciones científicas. Verdaderamente se pasa a la fase de evaluación en esta administración, donde a través del Servicio Geológico Nacional, la Dirección General de Minería y el Ministerio de Energía y Minas, se conformó un equipo de trabajo donde, con la contratación del USGS y el US Corps, el servicio científico del cuerpo de soldados americanos, se ha venido haciendo la evaluación de campo. En este momento se encuentra en su fase primaria la evaluación. Como siempre, estos tipos de procesos, cuando estamos dentro de una estructura estatal, a veces se hace un poco lento todo el proceso, de manera tal que nuestras recomendaciones siempre han sido de que se lleve a cabo un proceso, lo que yo he llamado de fast track, o sea, de búsqueda, de evaluación rápida, para que el país pueda definir ese potencial y que impacte la economía nacional a la mayor brevedad posible de tiempo. Bien. Los tiempos geológicos, los tiempos mineros, siempre estamos conversando en horizontes de 5 a 10 años para poder llevar a cabo ya una extracción comercial de un yacimiento minero. Sí, todo empieza a caminar de manera oportuna. Muchísimas gracias, señor Miguel, por habernos acompañado en esta mañana. El potencial es inmenso y tal como usted señalaba, bueno, la República Dominicana ya ha empezado a andar este camino desde hace algunos años. Esperaremos y estaremos en contacto con usted permanentemente para que nos siga informando. Gracias. Siempre a su disposición. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. El señor Miguel Peña, ingeniero minero y asesor minero del Poder Ejecutivo, ha estado con nosotros. Vámonos a pausa y venimos enseguida con el doctor José Miguel Gómez en la sección de salud.